La semana pasada hablábamos con Marco Ferrer, secretario de Gobierno también a cargo de Hacienda y próximo jefe de gabinete de la nueva gestión del intendente Alberto Martino. Y con él conversábamos algunas cuestiones que tienen que ver con los números, con las cuentas municipales, con las cifras que se manejan durante este 2015, también con algún balance de estos 4 años y con el presupuesto 2016 que se está empezando a debatir en el Consejo Deliberante. Intentamos ir un poquito más allá y ver los números finos, estas cuestiones que muchas veces son técnicas, que se le guardan para técnicos. El mismo Ferrer decía que con la ayuda de diferentes técnicos como Raúl Bertalot iban manejando estas cuentas porque hablamos de presupuestos de 300, 400 o 500 millones de pesos. Y queríamos hilar un poquito más en detalle todos los números que teníamos en medio de lo que ustedes ya están viendo ahora. La prórroga de la emergencia económica para la Municipalidad de Río Tercero hasta el 2017. Es decir, durante 2 años más estaremos en esta situación de emergencia económica y financiera, por lo que las cuentas deberán cuidarse y por lo que habrá que ahorrar, ver en qué se gasta, ver la conveniencia. Y estamos desde el 2013 en esta situación dentro de la Municipalidad de Río Tercero. Pero decíamos, íbamos a conversar y le íbamos a proponer a ustedes todos los números y todo el análisis que nosotros pudimos ir haciendo, como lo hicimos en otros informes anteriores, siempre con la objetividad de los datos oficiales. La especulación, el lobby, hasta el chusmerío en estos temas es bastante fácil de hacer. Lo complicado es sentarse a ver estos números y se los queremos poner sobre la mesa a ustedes para que los analicen. Antes de empezar a conversar sobre estas cuestiones, vamos a recordar un fragmento de lo que decía Marco Ferrer en el programa pasado aquí en Río Tercero y luego escucharemos 2 más que tienen que ver con diferentes expresiones que nos servirán de puntapié para analizar las cifras y las finanzas municipales. En primer término, Marco Ferrer hablaba de la situación económica financiera de la municipalidad. Le planteábamos, ¿está fundido el municipio? Él claramente decía que no y lo explicaba en estos términos. ¿Qué ocurre? Al haber inflación en los niveles que tenemos y al haber devaluación paralelamente, se produce una desvalorización de lo que ingresa al municipio, que para nosotros es constante. Digamos, en enero fijamos un valor, o en diciembre, cuando se aprueba el presupuesto, y la tarifaria y la impositiva, y ese valor rige durante todo el año estático, no varía. Entonces, la inflación sí aumenta, sí el dólar se devalúa, que toda la economía nuestra está dolarizada, porque los precios de cualquier cosa están pensados en dólares, no en pesos. Y obviamente se produce un desfinanciamiento que a finales de año se siente mucho más, porque uno tiene que hacer frente a los aguinaldos, obviamente a los salarios mensualmente. Entonces, se produce un ahogamiento que en estos últimos años, lo que yo he notado conversando con colegas, secretarios de Hacienda de otros municipios, de gobierno de otros municipios, llegan todos en la misma circunstancia, es decir, a duras penas al final del año a pagar los aguinaldos y los sueldos. Nosotros hasta ahora no hemos tenido sobresaltos en eso. La municipalidad no está fundida. Digamos, ese es un discurso opositor y yo lo entiendo. En el marco de una campaña lo entiendo porque uno también hace política y sabe que se utilizan estos recursos para eso. Pero sensatamente hablando, nosotros tenemos la municipalidad medianamente equilibrada. Si no, no hubiéramos pagado los sueldos, no hubiéramos pagado los contratos como recolección de residuos, alumbrado público y demás, agua y cloaca, todos los contratos que tiene el municipio, no lo pudiéramos haber hecho frente si la municipalidad estuviera fundida. Lo escuchaban ustedes en la voz de Marco Ferrer. La municipalidad no está fundida, está equilibrada. Sin embargo, fruto de estas devaluaciones y estos momentos y de la asunción del próximo presidente, etcétera, es una situación delicada que requiere obviamente de atender mucho más en detalles las cuentas municipales. Hay una aclaración que es importante hacer. Solo 5 municipios o comunas de la provincia de Córdoba están en emergencia financiera. Una de ellas es Río Tercero. Y la otra cuestión tiene que ver con que dice que el ahogamiento se produce más a fin de año. Sin embargo, como vamos a empezar a ver, ayuda financiera requirió la municipalidad durante otros periodos que no siempre fueron los de finalización de cada periodo o de cada año. Y lo empezamos a ver en las placas que les proponemos a continuación. Lo primero que vamos a analizar tiene que ver con
los adelantos de coparticipación en la emergencia económica que ha pedido la municipalidad y que inclusive hay un nuevo pedido en el Consejo Deliberante. Sería el cuarto pedido en un año y el octavo para abonar los sueldos. Fíjense ustedes, noviembre del 2013, junio del 2014, montos pedidos para pago de sueldos y aguinaldos. En julio del 2014 se usó este fondo de coparticipación para obras públicas, igual que, nos vamos más abajo, en octubre del 2015. Sin embargo, septiembre de 2014, noviembre del 2014, junio del 2015, septiembre y octubre de este año y también diciembre de este año, como le decíamos, se pidieron montos destinados al pago de sueldos y aguinaldos. Una aclaración, los últimos 5 aguinaldos se debieron pagar con ayuda de fondos que provinieron de la provincia, de este fondo de coparticipación que no está destinado en un principio al pago de sueldos, sino a obras públicas, como sí se usó en 2 ocasiones. Es decir, la municipalidad necesitó ayuda financiera desde 2013 hasta ahora para pagar muchos sueldos y especialmente los aguinaldos. En definitiva, en el año 2013 se pidieron 2.400.000 pesos, en el año 2014 1.800.000 pesos y en lo que va del 2015 se pidieron casi 6 millones de pesos para pagar sueldos, todo fruto de adelantos de coparticipación. Y esto significa créditos que toma la municipalidad a tasa de interés cero y a devolver o en 24 o en 36 cuotas. Estas cuotas mensuales, lo ven ustedes allí, las estaremos abonando hasta diciembre del 2018. Si bien, ustedes ven la progresión, se pasará de 350.000 a 250.000 pesos en junio del 2016, 227.000, 202.000 hasta noviembre del 2016, 177.000 y 152.000 hasta septiembre del 2017 y en octubre 127.000 pesos y en diciembre 16.000 pesos. Estos son números de las cuotas que abonará la Municipalidad de Río Tercero, fruto de estos créditos que se pidieron para pagar sueldo y aguinaldo. Es decir, tenemos comprometidas esas finanzas, que no es un número menor ni una cifra menor en el contexto de una municipalidad y una ciudad como la de Río Tercero. El fondo permanente, como decíamos, se aplica para la financiación de obras públicas, maquinarias, consolidación de deuda, contención social, construcción o remodelación de viviendas, transporte institucional, promoción de asociaciones entre los gobiernos locales, pero no nombra ninguna parte el decreto del 2004 que lo reglamentó el hecho de abonar sueldos. Si bien lo deja librado a cada uno de los municipios, el objetivo central de estos créditos que se han tomado no es el de pagar sueldo y aguinaldos. Entonces, como ustedes pueden ver allí en la placa que muestra el detalle de este decreto, se está usando fondos que podrían usarse para una obra pública para pagar sueldo y aguinaldos porque tiene que ver con el contexto de la municipalidad. Recordamos lo que decía Ferrer hace un momento. El fin de año es un momento complicado. Bueno, para la Municipalidad de Río Tercero no solo ese ha sido un momento complicado al momento de hablar de los sueldos. Ya hablaremos de qué se corresponde con el personal y con la carga y especialmente de los becarios. Pasamos a otro ámbito que tiene que ver con el presupuesto de este año, con el presupuesto 2015. ¿Cuáles son los montos que se han manejado y cómo se ha rectificado para poner en la balanza otra cuestión distinta y no el pedido de créditos? Fíjense ustedes, el presupuesto inicial del 2015 era de 344 millones. El presupuesto final se aumentó a 385 millones. Es decir, a diferencia de otros años anteriores, en este 2015 aumentó 41 millones de pesos, tanto los ingresos como los egresos de lo presupuestado a principio de este año. 2011 fueron 18 millones, igual en el 2012, 22, en el 2013, 14, en el 2014. Este es el aumento por cada uno de los ejercicios en relación al presupuesto final. ¿Cuántas rectificaciones o compensaciones hubo por cada ejercicio financiero de la municipalidad? En este 2015, 22. En comparación a las 14 del 2014, a las 21 del año anterior, a las 15 del 2012 y a las 19 del 2011. La compensación por ejercicio, la de este año, alcanza el 12% más del presupuesto original, que casi iguala el 2013 y
es levemente inferior al 2011. El resto de los años fue menor. Es decir, que hubo una compensación del ejercicio y de las cuentas bastante importante. ¿En dónde hubo incrementos? Vamos a nombrar solo los mayores. Fíjense ustedes, tasa de impacto ambiental, tasa de la propiedad inmueble, pero los mayores ingresos se dieron en todas las contribuciones, tasas y retenciones que hace la municipalidad. Todo el dinero que ingresó de más del presupuestado a principio de año. Y los egresos también fueron importantes, especialmente en lo que tiene que ver con gastos, programas de la Dirección de la Juventud, obra de construcción de salas asistenciales, programas de educación, alumbrado público, higiene urbana, gastos de defensa civil, pero también en la otra placa se ve subsidios, organización de eventos, viáticos, publicaciones, alquileres, aguinaldo, becas de capacitación en los becarios, estudios de investigación donde se contratan a profesionales, etc. Es decir, el presupuesto municipal del 2015 recibió más ingresos y también más gastos de lo que se había previsto, un monto importante de más de 40 millones de pesos, y eso en cierta manera es la otra cara de la historia. Se pidió un crédito porque no alcanza para aguinaldo, pero también ingresó mucho más dinero y se gastó mucho más de lo presupuestado. Podemos hablar de la inflación, de la devaluación, del contexto político, del contexto social, pero estos son los números reales. A Marcos Ferrer le preguntábamos en el programa de la semana pasada cómo habían manejado esta cuestión de la coparticipación, si había aumentado o no, y esto nos decía en el programa del miércoles pasado. Es decir, atravesamos una crisis como la atraviesa el país. La coparticipación no aumentó. Río Tercero recibe una coparticipación sobre 40.000 habitantes. Exacto. Y yo, por lo que he chequeado en la misma cooperativa, conversando con los gerentes y demás, intercambiando opiniones, tenemos 22.000 medidores domiciliarios. Entonces, si uno hace una relación de 22.000 medidores a 3 habitantes por medidor, siendo generoso, estamos hablando de 60.000 habitantes. Exacto. Y recibimos una coparticipación de 40.000. Entonces me parece que hay muchas cosas que rediscutir. Tenemos un ejido urbano municipal muy pequeño, ha quedado pequeño, y hay barrios nuevos que están fuera del ejido municipal, que no pagan las tasas hoy, que no se les podemos cobrar porque están fuera del ámbito nuestro, que también venimos peleando con la provincia para que se apruebe. Entonces tenemos deuda de la provincia, falta un pago de la Avenida Sabio, que es 1.600.000 pesos, 600.000 pesos de tasa vial, 600.000 pesos del fondo permanente. Entonces, digamos, todo suma a que lleguemos al final de año de manera complicada, pero yo creo que no escapa lo que una vivienda o una familia vive hoy. Digamos, llega de manera dificultosa a fin de mes y es propio de la inflación, ¿no? Decía muy claro el actual secretario de Gobierno y de Hacienda y futuro jefe de gabinete, la coparticipación no aumentó. Inclusive decía, nos deben algún dinero de este fondo permanente de ayuda para los municipios. Es cierto que no aumentó la coparticipación porque seguimos sobre 40.000 habitantes, porque el ejido urbano no está recalculado, pero sí aumentó la cantidad de dinero que ingresó a la municipalidad y a la ciudad por la coparticipación atrasada de los años anteriores y de este año. Fíjense ustedes en este gráfico. Se había presupuestado inicialmente 73 millones y medio que iban a ingresar entre el ejercicio anterior y el vigente por montos de la coparticipación que da la provincia a los municipios, en este caso especialmente a Río Tercero. ¿Cuánto ingresó de más? 15.300.000 pesos. Es lo que tuvo la Municipalidad de Río Tercero de más de coparticipación. Y recapitulamos en este punto. La Municipalidad está en la emergencia económica y financiera desde el 2013 hasta el 2017. Pidió un crédito, un nuevo crédito, el 10º, el 4º de este año y el 8º para sueldos y aguinaldos para afrontar estas cargas sociales de los empleados, desde el 2013 hasta ahora. Por otro lado, vimos que el presupuesto del 2015 aumentó en más de 40 millones de pesos, tanto los ingresos como los gastos. Y vimos por dónde se fue la plata y por dónde ingresó. Y ahora vemos que en realidad la coparticipación se recibió más de lo presupuestado, más de lo planeado. Esto da un contexto municipal que quizás, si no hubiéramos estado en un año de elecciones, como dicen en voz baja, y algunos lo admitieron en voz alta también, si no hubiéramos estado en un año de elecciones, quizás se hubiera gastado menos y los fondos públicos se podrían haber destinado de otra manera y hasta quizás algunos plantean que podríamos haber salido de la emergencia económica y financiera.
En este contexto, entramos en un punto y en un detalle que nos parece interesante. Los becarios de la municipalidad, porque los empleados ya están en planta permanente, tienen su régimen laboral, su régimen de sueldo, su régimen de aumento, pero los becarios, como el mismo Ferrer decía, no tienen un régimen establecido. Bueno, veamos lo que decía Ferrer sobre los becarios y sobre estas personas que hoy alcanza la cifra de casi 400 dentro del municipio. Esto explicaba. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Si el becado tuviera un aumento pautado anual, sería diferente, pero el sueldo del becado es estático, entonces lo tenemos que ir moviendo a medida que va pasando el año, pero obviamente teniendo en cuenta la economía general del municipio. Pero también ha ido aumentando la cantidad de becarios. No en gran número, no en gran número. Yo no tengo los números precisos para decirte hoy, pero te diría que es muy poca la diferencia. Lo que ocurre es que ha ido aumentando el monto que van percibiendo. Cuando nosotros tomamos la gestión de gobierno, había becados que cobraban 500 pesos, claro, 600 pesos, 300 pesos. Entonces, a ver, era un número que era inhumano pagárselo de gente. Era preferible que no tuviera trabajo y tuviera la oportunidad de buscar en otro lado a que trabajara en esa condición. Nosotros lo hemos ido corrigiendo y obviamente los sueldos han ido aumentando. Hemos tratado de ir siguiendo la escala que tenemos con el personal de planta municipal, los contratados, que tienen el mismo carácter que la planta permanente, pero obviamente son los que por ahí a los que más les cuesta llegar. Decía Marco Ferrer, el número de becarios no aumentó en gran proporción, sí el monto que se le paga a cada uno. Decía, cuando recibimos la municipalidad a fines del 2011, había becas de 500 pesos. Y es cierto, inclusive había becas de 350 pesos en aquel momento, que representaban un monto muy inferior a lo que percibe, por ejemplo, un empleado de planta permanente o un contratado dentro de la municipalidad. Pero lo que no es tan exacto es la cantidad de becarios que se tienen y que han aumentado durante todo este tiempo, inclusive en época de emergencia económica, inclusive en época de campaña. Empecemos a ver los gráficos. El presupuesto inicial para becas durante este 2015 era de 9 millones de pesos. Se aumentó después de mitad de año a 13.320.000 pesos. Actualmente, a septiembre, que son los datos que nosotros tenemos y que se han publicado, se gastó 12 millones casi 250.000 pesos, es decir, un monto importante y mucho mayor del presupuestado y casi el total del presupuesto actual para becas municipales. Fíjense en este gráfico, tomamos de junio del 2013 a septiembre del 2015. Ahí está marcada la emergencia económica en octubre del 2013 y sin embargo los becarios aumentaron de 199 en junio del 2013 a 386 en septiembre del 2015 y la escala ha sido de ascenso prácticamente en todos los años, menos a mediados del año 2014, que descendió un poco y después volvió a subir. Hemos alcanzado el número mayor de becarios en estos últimos 4 o hasta 8 años inclusive. La comparación, si la agrandamos y nos vamos diciembre del 2011, diciembre del 2015 y el pago de becas municipales, ahí decimos que hubo 166 becarios en diciembre del 2011, cuando asumió el gobierno de Martino o cuando dejó el gobierno Brouwer de Koning, y 386 según los últimos datos que tenemos proyectados a diciembre de este año. El monto del pago de becas municipales pasó de 168.000 pesos en total en diciembre del 2011 a 1.548.840 pesos en diciembre del 2015. En 4 años tuvo una proporción y un aumento bastante considerable. Y el sueldo promedio o la beca promedio para estos becarios pasó de 1.000 pesos en diciembre del 2011 a 4.000 pesos en diciembre del 2015. Y con este gráfico final se sintetiza todo lo que estamos diciendo. La cantidad de becarios aumentó un 133% en 4 años. Es importante el número. El monto de las becas aumentó un 821% y la beca promedio aumentó un 296%. Es decir, la consideración es que los becarios hoy significan una parte importante de la estructura municipal y lo veremos después en uno de los gráficos. Hoy alcanza casi 400 personas, que es más o menos el número de planta permanente que se tiene y de hecho el SUEM reclama 500 como planta permanente. Y los becarios
ellos lo saben mejor que nosotros, hacen una tarea muchas veces más importante o vienen a cubrir áreas que de otra manera no se podrían cubrir. Es una tarea importante y esencial en alguna de las áreas municipales. Cerramos estos números o esto que intentamos ver con el presupuesto 2016. ¿Qué se proyecta para este año? Se proyecta un presupuesto, lo ven ahí, de 501 millones de pesos. Es decir, un aumento del 46% en relación al presupuesto del 2014. ¿Cuáles son las partidas principales? ¿De dónde van a entrar el dinero o los ingresos a la municipalidad? De tasas y contribuciones, un 45%, de partidas impositivas provinciales, un 26%, ahí está la coparticipación, y por retenciones al personal, un 8%. En relación al presupuesto 2015, de la coparticipación se espera un 70% más, y de ingresos tributarios, de las tasas y contribuciones, casi un 60% más, que es el aumento que está previsto de evaluación mediante, como explicaba Ferrer. En los egresos, el personal se lleva el 42% del total, los servicios el 18% y los trabajos públicos un 15%. En eso se gasta casi el 80% del presupuesto de la Municipalidad de Río Tercero. Y en relación al presupuesto 2015, el 2016 prevé en personal gastar un 51% más, en becarios un 100% más, se duplica el presupuesto, en servicios un 41% y en trabajos públicos un 58%. Tienen ahí el detalle que también va a estar en nuestra página de Facebook para que ustedes lo vean. Obras por administración, las más importantes: pavimentación, repavimentación de la Avenida Sabio y bacheo, plazas y paseos, que tienen presupuestos de entre 18 y 2 millones de pesos. Y por contratación, los desagües, y aparece ahí el Hospital Regional, que es una de las obras que se haría en 2016. También cordón cuneta, obras diversas, el parque industrial, obra del Instituto Municipal de la Vivienda, etc. Y nos metemos en esta última cuestión que tiene que ver con el personal. Aclaramos, no nos ponemos en tela de juicio la tarea que realizan los empleados municipales, los becarios y los contratados. Sí estamos dando los números reales de esta situación. Fíjense ustedes, ¿cuál es el porcentaje del gasto en personal en relación al total del presupuesto? En este año 2016 va a ser el mayor porcentaje de los últimos 5 años, el 42%, cuando en el año 2012 era del 32% lo que se gastaba en personal. Y este último gráfico, ¿cuánto personal tiene hoy la municipalidad? Váyanse a la última columna. En total, 957 personas trabajando para la municipalidad, sean personal contratado, planta permanente o becarios. Fíjense que es el único que ha aumentado en mayor proporción los becarios de 177 a 396. El personal permanente de 300 a 400, el contratado de 135 a 120 según lo presupuestado para este año que viene, el 2016. Números, cifras, datos que nos permiten tener una real dimensión de lo que está pasando y lo que se está discutiendo en el Consejo Deliberante. El presupuesto del próximo año, que gran parte se va en gastos corrientes y le deja muy pocas posibilidades a la municipalidad para administrar otras cuestiones, pero que también tiene que ver con una buena gestión y una buena administración, un buen control de los números. Esperamos haber sido claros y va a estar toda esta información también en nuestra página de Facebook para que ustedes la consulten. Pero como pantallazo nos parece importante para ser ciudadanos y ciudadanos responsables, controlando lo que en definitiva es el dinero de todos. Pausa y ya volvemos.